Entremos a la materia que queremos estudiar esta noche. Quisiera nada más repasar muy brevemente algunos aspectos del tema que estudiamos anoche. Quiero que quede absolutamente claro que el Señor Jesucristo empleó una historia que era conocida ya en su época. Jesús no creó esta historia, Jesús no inventó esta historia. Flavio Josefo, un historiador judío de la secta de los fariseos, dicho sea de paso, era Josefo, nos dice que los judíos de su época creían en este concepto de que los judíos buenos iban al seno de Abraham, a un lugar que se llama seno de Abraham, y que los impíos, los gentiles, etcétera, se iban a un lugar en el infierno. Es decir, esta historia no la inventó Jesús. Jesús está usando una historia que ellos ya tenían. Pero quiero que noten 5 formas en que Jesús usa la historia satíricamente en contra del concepto que ellos tienen. Es decir, Jesús usa la historia pero la corrige. ¿Cuáles son esas 5 formas en que Jesús corrige la historia, el concepto que ellos tenían en esta parábola de rico y Lázaro? Número 1, según los judíos, Jesús le dice: ustedes creen que los salvos se van al seno de Abraham cuando se mueren. Yo quiero decirles, dice Jesús, que uno no se va al seno de Abraham, uno se va ¿a dónde? Al sepulcro. Y luego, ¿cuándo es que es llevado para estar no con el seno de Abraham, sino para estar con Cristo? Cuando Jesús venga. Ahora es interesante, los judíos, si ustedes leen a Josefo, él dice que las almas de los buenos van al seno de Abraham y las almas de los malos van al infierno. Jesús no usa la palabra alma. Jesús dice: el rico murió, fue sepultado y fue al infierno. No dice el alma del rico. Dice: Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Jesús cambió la forma en que lo expresaban los judíos, porque Josefo decía que el alma va al seno de Abraham o el alma va al infierno. Jesús dice: Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno en su totalidad. En ese sentido, Jesús, de esas 2 formas, corrige el concepto de ellos. No es el alma del rico que va al infierno, no es el alma de Lázaro que va al seno de Abraham, es el rico y Lázaro que van a esos lugares, totalmente. Y eso lo sabemos porque el rico tiene cuerpo en el infierno. Si esto fuera en el momento de la muerte, que el alma salía volando, entonces no tendría partes del cuerpo en el infierno. Pero el rico está allí con todo su cuerpo. No puede ser a la muerte, porque en la muerte uno se va al cementerio, el cuerpo. Así que la primera forma que Cristo corrige es que no dice el alma del rico va al infierno, la segunda forma es el alma de Lázaro no va al seno de Abraham. Es el rico y es Lázaro en su totalidad. Tercera razón. Los judíos creían, específicamente los fariseos, en la inmortalidad del alma. Creían que los muertos podían ir a los vivos. Por eso es que, ¿recuerdan lo que estudiamos en el parque esta tarde? Cuando los discípulos vieron a Cristo caminando sobre las aguas, ¿qué pensaban? Que era un fantasma. Y recuerdan también cuando Jesús resucitó y se les apareció en el aposento alto, creían que veían un ¿qué? Un espíritu. Se habían contaminado con las ideas de los fariseos. Creían que los muertos podían volver a los vivos. Pero en esta parábola, cuando el rico le dice a Abraham: manda a Lázaro para que le avise a mis hermanos, ¿qué dice Abraham? No, yo no voy a mandar ningún muerto, pero ellos no creerán aunque se levante alguien de los muertos. Es decir, Abraham dirigió al rico de la inmortalidad del alma a la resurrección de los muertos. Es una corrección de Jesús. Además de eso, en cuarto lugar,
Los judíos pensaban que los ángeles eran los que llevaban a los salvos al seno de Abraham. Jesús dice, los ángeles llevan a los hijos de Dios al seno de Cristo, y no a la muerte, sino a la segunda venida. Jesús corrige eso. Y en quinto lugar, los judíos usaban esta parábola para decir que ellos se iban a ir al seno de Abraham y los gentiles se iban a fregar por allá en el infierno. Jesús dice, muchas gracias, me sirve la historia, los gentiles van a terminar en el seno de Abraham porque ellos se parecen a Abraham, y ustedes que pretenden ser hijos de Abraham van a terminar en el infierno. Ahora, ¿usó Jesús la historia de ellos? ¿Pero la usó igualita? La transformó. Y la usó para enseñar la verdad cuando ellos la usaban para enseñar el error. Por eso usó Jesús la historia. Ahora, esta noche queremos estudiar dos pasajes. Filipenses 1, 20 al 24, y en realidad son 4 pasajes, pero el último pasaje está relacionado con otros 2. Vamos a hablar de Apocalipsis 6, 9 al 11, las almas debajo del altar. Pero antes de hacerlo, vamos a implorar la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el glorioso día de bendiciones que nos has concedido. Te damos gracias porque nos has traído nuevamente a tu casa para estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos tener la certeza de escuchar tu voz. Queremos, Señor, honrar y glorificar tu nombre. No queremos torcer las Escrituras para que ellas cuadren con lo que nosotros creemos. Queremos creer lo que tú quieres que creamos. Así que danos un corazón sincero. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar en primer lugar el pasaje que encontramos en Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 20 hasta el versículo 24. Filipenses 1, 20 al 24. Todo pasaje bíblico tiene un marco histórico, tiene un contexto histórico, una ocasión en la cual es dirigida al grupo que recibe ese documento o esa carta. Así es que Filipenses, el capítulo 1, y en realidad todo el libro tiene un marco histórico, y necesitamos entender ese marco histórico primero. Cuando el apóstol Pablo escribió el libro de Filipenses, estaba en la cárcel en Roma. Fue su primer aprisionamiento. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue echado a prisión 2 veces. Una vez, luego lo soltaron por un tiempo, luego fue aprisionado la segunda vez. Y ya después de la segunda vez, fue inmolado. Eso lo estudiaremos dentro de un ratito. Pero esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Yo quiero que ustedes noten eso en Filipenses 1 y el versículo 7. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Noten que menciona prisiones. Y luego noten los versículos 13 y 14. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio. No, el pretorio es el lugar donde está preso. Y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, Pablo dice, porque yo estoy en la cárcel y yo testifico sin temor, los hermanos se animan con eso, y también testifican sin temor. Es decir, el apóstol Pablo está aquí en la cárcel, pero el apóstol Pablo sospecha que este no va a ser su último aprisionamiento. Él está pensando que probablemente a él lo van a soltar. Él tenía comunión con Dios. Y él sabía que no había llegado el momento todavía de morir. Lo sospechaba. No sabía con absoluta certeza, pero sospechaba que no había llegado el momento para él morir. Y así es que nosotros tenemos este pasaje de Filipenses 1 y empezando en el versículo 20. Dice aquí el apóstol Pablo, conforme a mi mira y esperanza. Ahora, tengo que parar allí un momentico. Lamentablemente, en la versión Reina Valera que yo estoy usando,
que es la del 60, se traduce la palabra mira diferente que lo que se traduce en Romanos 8:19, a donde vamos a ir en unos momentos. Yo no sé por qué los traductores a veces traducen la misma palabra de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar. Pero es la misma palabra, la que voy a leer ahora, cuando el apóstol Pablo dice, conforme a mi mira y esperanza. Sigamos leyendo y luego vamos a Romanos 8. Conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué, o por muerte. Ahora, ¿qué significa esa palabra mira? ¿Cuál era la mira del apóstol Pablo? En realidad, la palabra mira allí es la palabra apocaradoquía. Una palabra complicada, casi no la puedo ni pronunciar yo. Apocaradoquía. ¿La pueden repetir? Apocaradoquía. Suena bonito, ¿verdad? Ahora, esa palabra mira en realidad significa continuo anhelo y esperanza. Vayan conmigo a Romanos 8 para que ustedes vean cómo se traduce la idéntica palabra. En la idéntica palabra tienen que saber griego para poderlo conseguir. Pero no necesitan estudiar griego, para eso tienen pastores, para que nosotros estudiemos el griego. Ahora, sería bueno que aprendieran griego también, para estar seguros que yo les estoy diciendo la verdad, pero se la estoy diciendo. Noten lo que dice Romanos 8 y el versículo 19. Escuchen. Porque el continuo anhelar, esa es la misma palabra, apocaradoquía. La misma palabra. ¿Y cómo se traduce aquí? El continuo anhelar. Así se traduce. El continuo anhelar. Ahora, ¿cuál es el continuo anhelar del apóstol Pablo? ¿Qué es su apocaradoquía? ¿Qué es su continuo anhelar? Note lo que sigue diciendo. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el continuo anhelar del apóstol Pablo? La manifestación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Noten el versículo 23. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿La adopción de qué? Noten que él tiene aquí en el versículo 19 un continuo anhelar de que se manifiesten las criaturas en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Y luego dice en el versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué es esa adopción? Dice, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué era el continuo anhelar del apóstol Pablo? Era la redención del cuerpo. ¿Y cuándo Dios va a redimir el cuerpo? Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Luego el cuerpo quedará redimido y seremos adoptados finalmente en el cielo como hijos de Dios. Ahora espiritualmente somos hijos, pero luego estaremos en la misma presencia de nuestro Padre. ¿Saben cómo se traduce esa palabra en Filipenses 1:20 en inglés? Se traduce earnest expectation. Earnest expectation. Continuo anhelar. Algo parecido a eso. Ahora volvamos a Filipenses 1. Ya sabemos cuál es el continuo anhelar de Pablo. Yo pregunto, ¿el continuo anhelar de Pablo es irse al cielo cuando se muere? Apenas se muere, ¿ese es el continuo anhelar? No, Romanos dice que el continuo anhelar es la redención ¿de qué? Del cuerpo. Ese es el continuo anhelar del apóstol Pablo. Ahora, noten Filipenses 1 y otra vez el versículo 20. Conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué, o por muerte. ¿Qué dice el apóstol a Pablo? Dice, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea que mi cuerpo esté vivo, o sea que mi cuerpo esté, ¿qué cosa? O sea que mi cuerpo esté muerto. Ahora, ¿cómo es que Cristo es engrandecido si el cuerpo de Pablo está vivo? ¿Cómo es engrandecido Cristo si el cuerpo está vivo? Por su buena vida y también por su predicación. Noten el versículo 7 y 8 del capítulo 3. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Es decir, si Él vive, Él va a dar un testimonio positivo de Cristo, tanto en su vida como en sus ¿qué? Como en sus predicaciones y en sus palabras. Ahora pregunto, ¿cómo glorificaría Él a Cristo o engrandecería a Cristo si se muere? ¿Cómo una persona cuando muere glorifica a Cristo? Bueno, veo que no consigo muchas respuestas. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo sabía que iba a ser martirizado? Sí, él lo sabía. Ahora, ¿cómo es que un mártir glorifica a Cristo? Vayan conmigo a San Juan. Vamos a San Juan, el capítulo 21, y vamos a hablar del otro amigo de Pablo, Pedro. ¿Eran amigos Pablo y Pedro? Recuerdan que Pedro escribió, dijo, nuestro amado hermano Pablo. Escribió algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como las demás escrituras también. Ahora, noten lo que dice en el capítulo 21 y el versículo 18. Está hablándole a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Fue esa la experiencia de Pablo también? Claro que sí. ¿Saben ustedes cómo murió Pedro? Crucificado con la cabeza para abajo. Por eso se dice que sus manos iban a ser extendidas. Y la razón por la cual fue crucificado con la cabeza para abajo es porque él lo pidió. Le dieron una última petición, lo iban a crucificar de una forma normal. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Por favor, mi última petición es, como no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Ahora, ¿qué hizo esto? Noten el versículo 19. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte iba a qué? A glorificar a Dios. ¿Puede usted glorificar a Dios cuando muere como un mártir? Claro que sí. ¿Por qué? Cuando la gente ve su constancia, ellos dicen, debe haber algo especial en esta religión. Y usted testifica en la muerte como mártir. ¿Recuerdan el apedreamiento de Esteban? Otro ejemplo de un individuo que glorificó a Dios con su muerte. ¿Recuerdan que estaba presente ahí el otro, Saulo de Tarso? ¿Ven cómo están relacionadas sus experiencias? Los dos son martirizados. Pedro crucificado con la cabeza para abajo y Pablo decapitado últimamente. ¿Glorificó Pedro a Dios, a Cristo, por su muerte? Claro que sí. ¿Pablo también glorificó a Cristo por su vida y por su muerte? Claro que sí. Ahora, ¿ustedes recuerdan a Esteban? Dice que cuando lo estaban apedreando tenía un rostro como el rostro de un ángel. ¿Y saben lo que dice la sierva de Dios? Que cuando Saulo de Tarso vio la tranquilidad y la paz que tenía Esteban, en su corazón, en el profundo de su ser, él dijo, la religión de este es verdadera.
La religión de este es verdadera, este tiene algo que yo necesito. Pero luego, el diablo lo incitó y le dijo, no hagas caso. Y le acalló la conciencia. Y Saulo se fue a perseguir a la iglesia. Y finalmente Cristo tuvo que tumbarlo de caballo para que glorificara a Dios. ¿Glorificó Esteban a Dios con su muerte? Claro, porque por su muerte logró ganar al gran apóstol Pablo. ¡Qué gloria para Dios! El más grande escritor del Nuevo Testamento. Ahora imagínense ustedes cuando se encuentren Saulo y Esteban. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál fue la última imagen que estaba pensando Esteban? Él ve a Saulo allí de Tarso, dirigiendo esas muchedumbres, apedreándolo. Imagínense ahora cuando los muertos en Cristo sean resucitados. Y en el cielo venga caminando por ahí Esteban de un lado, y entonces viene Pablo del otro lado, y Esteban, mire, ¿cómo? ¿Y este qué hace aquí? ¡Qué bárbaro! Dice, ¿tú qué haces aquí? Cuando a ti te apedrearon, yo vi algo especial en tu rostro. Sabía, Dios me dijo que tú tenías la religión verdadera. Gloria a Dios. Glorificó a Dios con su ¿qué? Con su muerte. Ahora noten otra vez Filipenses 1. ¿Vamos bien? ¿Lo van entendiendo? Nuevamente Filipenses el capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Yo no voy a ser confundido, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo. No dice cuando mi alma sale volando, dice en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, si yo vivo en el cuerpo, engrandezco a Dios, a Cristo. Si mi cuerpo muere, igual engrandezco a Cristo por mi fidelidad. Ahora vamos al versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es que el apóstol Pablo puede decir que morir es ganancia? ¿Saben ustedes los sufrimientos que el apóstol Pablo tenía? Era terrible. El apóstol Pablo para este tiempo estaba agotado, estaba cansado. Vamos a leer los sufrimientos de Pablo para que ustedes vean. 2 de Corintios, el capítulo 11, 2 de Corintios 11, y vamos a empezar leyendo en el versículo 22. Noten el historial del apóstol Pablo. Díganme ustedes si uno no se cansa. Yo estoy seguro que él estaba diciendo, y lo vamos a leer en unos momentos, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy agotado y estoy cansado. Para mí ahorita morir sería ganancia, porque descanso de este trajín. Note lo que dice, empezando en el versículo 22 de 2 de Corintios 11. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundante en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces, es decir, en peligro de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego dice, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Dice, fuera de todas estas cosas, todos los días vienen los problemas de la iglesia. ¿El apóstol Pablo había sufrido mucho?
Consideraba el apóstol Pablo que en este momento, si el Señor escogía que muriera, que eso sería un descanso para él. ¿El morir sería ganancia? Según él, sí. Ahora noten el versículo 22. Filipenses 1 y el versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice vivir en la carne? No, aquí no está hablando de vivir impíamente, porque esto está hablando de Pablo. Mas si el vivir en la carne, ¿qué quiere decir por vivir en la carne? Está hablando en su cuerpo, estar vivo, ¿verdad? Según el contexto, el vivir es ganancia, dice, vivir en el cuerpo, vivir en la carne, vivir mi existencia presente. Recuerdan que la Biblia dice, carne ni sangre heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, carne y sangre para Pablo significa esta existencia, ¿qué? Presente. Así que dice, mas si el vivir en la carne, dice, para mí morir sería ganancia ahorita porque yo descanso. Pero dice, mas si el vivir en la carne, es decir, si tengo que quedar vivo en esta existencia presente que tengo, en mi cuerpo, esto me será para fruto de la obra. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, si yo quedo viviendo en mi existencia presente y no descanso, no muero, que sería ganancia para yo descansar, como resultado de mi vida, habría fruto? ¿De qué está hablando Pablo? Sigue predicando y sigue ganando ¿qué? Y sigue ganando almas para el Señor Jesucristo. Y ustedes pueden encontrar en Colosenses 1, 5 y 6, y el versículo 23, que no lo vamos a leer, que el apóstol Pablo habla del fruto de su obra. Dice que la predicación ha alcanzado a todo el mundo. Así que Pablo dice, mire, si yo muero, eso sería ganancia porque descanso. Pero si tengo que vivir en la carne, en mi existencia presente, como estoy, eso sería para fruto de mi labor, de mi obra, porque ganaría más almas. Ahora noten esas dos opciones: morir, que es descansar de sus trajines, dice, de sus trabajos y de sus problemas, y vivir en su existencia presente para producir mucho fruto y alcanzar las almas. Esas son las dos opciones que ha presentado hasta ahora. Noten nuevamente el versículo 22. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra. No sé entonces qué escoger. ¿Entre qué cosas es que Pablo no sabe qué escoger? Entre morir y descansar, que sería ganancia para él, porque él sabe de la resurrección. La muerte no es nada para el cristiano. Para Pablo, él enseñó en 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Él sabe que el interino es descanso, así que para él morir es ganancia, porque él descansa y lo próximo que oye es la voz de Jesús. Pero luego dice, si yo muero, entonces no puedo seguir produciendo fruto. Entonces él dice, estoy entre la espada y la pared. Dice, porque tengo estas dos opciones. ¿Están entendiendo? Dice, no sé qué escoger. Si morir y descansar, que es ganancia, o si quedarme en la carne, en mi existencia presente, y seguir predicando y producir fruto. Para mí es difícil escoger entre esas dos. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en ¿qué? Estoy puesto en estrecho. ¿Qué significa que estoy puesto en estrecho? Estoy en apuros. Estoy en aprietos. Porque no sé si escoger entre morir y descansar o vivir y producir fruto. Pero ahora escuchen lo que les voy a decir. El apóstol Pablo ahora va a presentar una tercera opción. Y eso es lo que mucha gente no ve en este pasaje. Cuando dice el apóstol Pablo, yo quiero partir e irme con Cristo, ellos toman por sentado que se está diciendo que el alma va a salir del cuerpo y se va a ir a estar con el Señor. Pero el apóstol Pablo ha presentado dos opciones. Está en aprietos, no sabe qué escoger.
está en dificultades, no sabe si morir y descansar o si continuar viviendo y predicando y produciendo fruto. Así que dice, estoy en aprietos, no sé qué escoger. Pero ahora noten que presenta una tercera opción. Dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ambas cosas, dos, ¿verdad? La palabra griega es dúo. Y lo que ha presentado hasta ahora, ¿cuáles son las dos opciones? Muerte y descansar, o vida y producir fruto. Dice, no sé cómo escoger entre esos dos. Y ahora escuchen la última parte del versículo 23. Dice, teniendo deseo de que mi alma inmortal sea desatada. ¿Así no es que lo leen las iglesias? ¿No le meten eso? ¿Que el alma es la que sale volando? ¿Dónde está la palabra alma ahí? ¿No está? La añaden como en tantos otros textos. ¿Y por qué la meten ahí? Porque creen que el alma es inmortal. ¿Están entendiendo? Es decir, le meten a la Biblia lo que creen. ¿Saben por qué hay tantas iglesias? Porque la gente, en vez de creer lo que dice la Biblia, quieren defender con la Biblia lo que ellos creen. Le meten a la Biblia lo que ellos creen en vez de sacarle a la Biblia lo que Dios quiere que crean. Y este es un ejemplo. Porque dicen, tengo el deseo, y dicho sea de paso, cuando dice aquí desatado, en realidad significa tengo deseo de partir. Les voy a dar un ejemplo en unos momentos de 2 Timoteo 4, les voy a mostrar qué significa partir. Es decir, el apóstol Pablo tiene deseo de ¿qué? De partir. ¿Y estar dónde? Dice, teniendo deseo de que mi alma inmortal parta y se vaya inmediatamente para estar con Cristo. Entonces, ¿por qué le meten eso? Lo mismo que con el rico y Lázaro. El alma de Lázaro se fue al seno de Abraham y el alma del rico al infierno. No dice alma, dice el rico y Lázaro. Y cuando alguien le venga con estos textos, dígale, ¿dónde dice alma allí? Tírenle la pelota al lado de ellos, para que ellos tengan que contestar. Háganles preguntas. Así que dice, teniendo deseo de ser desatado o de partir y estar ¿qué? Con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Mejor que qué? ¿Lo captaron o no? ¿Mejor que qué? Mejor que las otras dos opciones. ¿Está conmigo o no? Él dice, mire, yo estoy en aprietos, yo no sé si esto es mejor, si esto es mejor. Dice, pero hay una cosa que es mejor que esos dos, y es partir y estar con Cristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Hay una tercera opción aquí, sí o no? Veo que algunos no levantaron la mano, así que lo voy a recalcar de nuevo, hasta que lo entiendan. Ustedes entienden que el apóstol Pablo ha dicho que hay dos opciones para él. Está en aprietos entre escoger dos opciones. Él no sabe que una es mejor y la otra es peor. Él dice, estoy en estrecho entre dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Morir y descansar, o seguir predicando el evangelio y producir fruto. Dice, yo no sé qué escoger entre esas dos opciones. Pero luego dice, le ocurre, dice, pero yo conozco una opción que es mejor que cualquiera de esas dos. Me gustaría más bien partir y estar con Cristo, que es mucho mejor que morir y descansar o que seguir aquí predicando. Ahora, sobre la pregunta, ¿cuándo es que el apóstol Pablo esperaba partir para estar con Cristo? Vamos a primera de Tesalonicenses 4, dejemos que Pablo nos diga cuándo esperaba él partir para estar con el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no quisiera morir, ni quisiera vivir en la carne aquí. Yo quisiera, ¿qué? Partir, vivo
y estar con Cristo. ¿Están conmigo ahora? Noten 1 de Tesalonicenses 4, ahí está clarito, cuando el apóstol Pablo esperaba estar con Cristo. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, lo hemos leído antes, pero leámoslo de nuevo porque es tan crucial y tan importante. Dice en el versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué dice Pablo? Nosotros los que ¿qué? Vivimos. ¿Saben que Pablo está escribiendo esto antes de que fuera a la cárcel ni la primera vez ni la segunda vez? ¿Es optimista Pablo aquí? Está lleno de optimismo, porque el Evangelio está creciendo, se está proliferando como fuego. Dice, el Evangelio se está predicando en todas partes, Cristo va a venir en mi tiempo. Y por lo tanto dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado, eso es lo que más anhelaba Pablo, haber quedado vivo hasta que Cristo venga y luego partir para estar con Él. Claro que sí. No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, está diciendo yo. Aquí no está diciendo, yo no sé qué escoger, si morirme o seguir viviendo. Él dice, yo sé que la tercera opción es que yo voy a estar vivo cuando Cristo venga. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, es decir, los muertos. Ahora, vamos a ver que el tono cambia en 2 de Timoteo, porque ya es al final del ministerio de Pablo. Dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo esperaba el apóstol Pablo estar con el Señor? Por medio de la traslación de entre los vivos. ¿Sí o no? Ahora volvamos a Filipenses 1 y el versículo 23. Dice en Filipenses 1, ¿cuándo es que Pablo iba a estar con Cristo? Cuando dice, yo quiero partir y estar con Cristo, dice, ¿quiero morir y partir para estar con Cristo? No. Dice, ¿quiero que mi alma se separe del cuerpo para estar con Cristo? Dice, ¿quiero inmediatamente que muera, ir en el mismo momento para que mi alma esté con Cristo? No. ¿Cuándo es que Pablo dice que iba a estar con Cristo si estaba vivo? Cuando Cristo viniera en poder y gloria. Y él no se puede contradecir. Porque Pablo era un teólogo sistemático. Fuera de que sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo, él era un pensador muy sistemático. Y no se contradecía. Así que nuevamente el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé si morir y descansar hasta que Cristo venga. No sé si vivir y quedar en la carne y predicar el Evangelio. Dice, más bien tengo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga, según 1 de Tesalonicenses 4. Dice, lo cual es mucho mejor. ¿Mucho mejor que qué? Mucho mejor que morir y descansar, y que ¿qué? Y que quedarse vivo y que me estén apedreando todo el tiempo. Versículo 24. Ahora noten lo que dice el apóstol Pablo ahora. Dice, empero, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, si yo pudiera tener mi deseo egoísta, yo partiría para estar con Cristo. Dice, pero como todavía hay trabajo que hacer, es más provechoso que me quede en la carne con ustedes. ¿Está claro el pasaje? Está enseñando esto, que el alma parte cuando una persona se muere. Nunca en la vida. Ni siquiera se usa alma, ni inmortal, ni inmediatamente. Nada de eso. Y si usted mira 1 Tesalonicenses 4, él dice claramente cuándo esperaba partir para estar con Cristo. Parte para encontrarse con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora vayan conmigo a 2 de Timoteo, el capítulo 4.
Y vamos a ver otra vez esa palabrita partir. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Y dicho sea de paso, esta epístola fue escrita por Pablo en su segundo aprisionamiento. Ahora está en la cárcel y él sabe que el fin está cerca. No lo van a soltar más. Ahora yo quiero que noten que el optimismo, él dice, ahora yo sé que yo no voy a partir para estar con Cristo, que es la mejor opción. Él dice, ahora yo sé que voy a partir para otra parte. Valga la redundancia. Noten el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido. ¿Ven la diferencia del tono? ¿Es diferente esto que 1 Tesalonicenses y Filipenses? Sí, ya no está diciendo, sería mucho mejor ser trasladado. Él dice, eso no va a pasar. Yo voy a morir. Yo voy a ser ofrecido. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. La misma palabra, desatado. El tiempo para mi partir está cerca. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo el tiempo para yo partir está cerca? ¿A dónde iba a partir? Al sepulcro. Pero ¿saben que hay otra posibilidad? La otra posibilidad es que él sabía que iba a partir al sepulcro, pero después que muriera no iba a pasar ni un instante para él hasta que Cristo viniera. ¿Cuánto tiempo pasa para un muerto? No pasa, para un muerto no pasa tiempo. El tiempo pasa solo para los vivos. Ahora escuchen. El apóstol Pablo murió alrededor del año 63, 65 de la era cristiana, que es hace aproximadamente, digamos, algo más de 1900 años atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado para Pablo? Nada, porque Pablo no sabe nada. ¿Ha estado qué? Durmiendo, inconsciente. ¿Cuál será el próximo pensamiento de Pablo? Cuando resucite. Y cuando resucite va a decir que pasaron 2000 años. ¿Cómo así? Si yo pensaba que Cristo iba a venir mucho antes. ¿Cómo es que han pasado 2000 años? Si es que Cristo viniera pronto, ¿verdad? En estos años que vienen. No estoy poniendo una fecha. Estoy usando nada más una ilustración. ¿Cómo es posible? Dice Pablo. Si yo me morí hace un instante. Así que cuando Pablo dice aquí que el tiempo de su partida está cercano, puede estar hablando también del tiempo de su partida al cielo, porque para él no pasa el tiempo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que va a irse apenas muera, pero para él muere ahora y pasa el tiempo sin él saberlo, el próximo instante está yendo para ir con el Señor. Ahora dice, el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. Noten el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuándo esperaba Pablo ir al cielo? Partir al cielo, ¿cuándo? No puede ser cuando se murió, porque noten el versículo 8. Por lo demás, hermanos. No dice hermanos, dice por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. ¿Qué le está guardando Dios? ¿Y por qué se la está guardando si se fue para allá cuando se murió? ¿Están conmigo o no? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Noten el versículo 1. Dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que dice,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su parusía, su venida. ¿Cuándo es que él espera estar con Cristo para recibir su corona? ¿Cuando se muere o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. Ahora volvamos a Filipenses. ¿Ven qué lindo es estudiar la Biblia cuando se estudia con cuidado? Y no con ideas preconcebidas. El mismo libro de Filipenses nos dice cuál era la esperanza de Pablo. No era la inmortalidad del alma, irse al cielo cuando muriera. Su esperanza era resucitar de los muertos. Note lo que dice Filipenses 3 y el versículo 10. Dice, a fin de conocerle. Y la virtud de su ¿qué? De su resurrección. Y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, es decir, morir como él murió, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿A qué espera llegar el apóstol Pablo? Si me muero, dice, yo espero llegar ¿a qué? A la resurrección de los muertos. No está esperando irse al cielo cuando muera. Está esperando ¿qué cosa? Está esperando la resurrección de los muertos. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. No era irse al cielo cuando muriera. ¿Ven que aquí hay 3 opciones en Filipenses 1? Pero ya en 2 de Timoteo 4, ¿cuántas opciones habla Pablo? Dice una. Ya no me voy a quedar con ustedes. Ya no voy a ser trasladado al cielo de entre los vivos. Ya me toca descansar. Me toca mi partida al sepulcro. Pero yo sé que el Señor me ha guardado la corona. Y cuando Él venga me la dará. Y no solamente me la dará a mí, sino que se la dará a todos aquellos que aman su venida. ¿A cuánto les quedó claro este pasaje? ¿Está claro? Gloria a Dios. Tienen que compartir los cassettes con los pentecostales. Para eso estamos haciendo también los cassettes. No es para ganar dinero. Y dicho sea de paso, déjenme decirles que yo fui el que le sugerí al pastor Cruz que hiciéramos los cassettes. Ahora, él me colportó para dar un precio mejor. Pero ¿saben algo? Con la excepción del costo del cassette, lo que me cuesta a mí comprar el cassette, todo el resto del dinero va a quedar aquí en la iglesia. O sea, yo no voy a recibir nada, ni un centavo de ganancia de la venta de las series de cassette. Yo quiero que esos cassettes se queden acá y que ustedes los reproduzcan. Hagan 10 a la vez y regálenselos a toda la gente que ustedes conocen para sacarlos del error. Ahora, noten nuestro siguiente pasaje de estudio. Apocalipsis, el capítulo 6. Vamos a hablar de las almas debajo del altar ahora. Apocalipsis, el capítulo 6. Y los versículos particulares de estudio son 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Este es el 5º sello del libro de Apocalipsis. Está hablando de los mártires que fueron inmolados durante la Edad Media. ¿Saben ustedes que durante la Edad Media más de 50 millones de los hijos de Dios murieron a manos del poder papal? De Roma papal, más de 50 millones, y esa es una cifra conservadora. Murieron probablemente más, pero de los verdaderos hijos de Dios murieron más de 50 millones durante este periodo, y eso es lo que está describiendo Apocalipsis 6, 9 al 11. Las almas debajo del altar están hablando de aquellos que fueron inmolados durante ese periodo. Ahora es necesario que tengamos ese marco o ese contexto en cuenta. Vamos a leer el pasaje y entonces vamos a mirarlo con cuidado. Dice en el versículo 9: y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar en el cielo las almas inmortales. Problemas otra vez, ¿verdad? Claro, nada más protestan los que están aquí adelante. Los de atrás oyen. Levanten la mano si me oyen allá atrás. Y entonces, ¿por qué ustedes no protestan? Ah, es que yo no oigo, me estoy quedando sordo. Nada más oigo a los que están cerca. Noten, Apocalipsis 6, 9. Y cuando él abrió el 5º sello,
vi debajo del altar celestial las almas inmortales. Ahora sí, ¿verdad? Dice, vi debajo del altar. ¿Dice dónde está el altar? Entonces, ¿por qué la gente dice que está en el cielo? Las almas, ¿dice que son inmortales? No. Pero así lo entienden. Así le añaden. Ahora la pregunta es, ¿dónde queda este altar? Hay que contestar esa pregunta, pero terminemos de leer el pasaje primero. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Esta gente murió, ¿verdad? ¿Y por qué murieron? Por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Se puede decir eso del apóstol Pablo? ¿Murió él por la palabra de Dios y el testimonio que dio? ¿Se puede decir de Esteban? ¿Se puede decir de todos los mártires? Claro que sí. ¿Y qué hacían estas almas debajo del altar? Dice, clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No, ahora escuchen bien, no juzgas y vengas. Fíjense dos cosas, juzgas y vengas. Nuestra sangre, no olviden eso, sangre, muy importante. ¿Cuál es el problema? Hay que vengar, ¿qué cosa? La sangre de los que moran en la tierra. Y ahora escuchen, y les fueron dadas sendas, es decir, a todos, ropas blancas. Y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántos grupos de mártires hay en este pasaje? Hay dos grupos de mártires. Los del quinto sello y los que todavía no han muerto durante el quinto sello. ¿Y saben quiénes son los que no han muerto durante el quinto sello? Son aquellos que pasan por la prueba de la bestia, su imagen y su marca. Se los voy a comprobar antes de que terminemos esta noche, bíblicamente. Es decir, hay mártires pasados y hay mártires ¿qué? Hay mártires futuros. Y los mártires pasados se le dicen, mire, reposen, tomen sus ropitas blancas, reposen hasta que se complete el número de los mártires en el futuro. Entonces, cuando todos los mártires estén completos, entonces yo recompenso, juzgo y vengo al caso de todos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿dónde queda este altar? ¿Y qué está haciendo esta gente debajo de un altar? Si están en el cielo, ¿qué hacen debajo de un altar? Y si están en el cielo, ¿por qué están durmiendo? Y se están reposando. Fíjense qué interesante. Están reposando y al mismo tiempo están gritando. Esto no puede ser literal. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, para entender qué está pasando aquí, tenemos que volver al primer mártir de la historia. No, señor. El primer mártir de la historia fue Abel. Vamos a Génesis 4. Fíjense qué lindo es dejar que la Biblia se explique sola. Comparando texto con texto y captando el cuadro completo. Eso es lo lindo, la forma linda de estudiar la Biblia, porque tiene sentido. Noten Génesis 4 y vamos a leer empezando en el versículo 1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y ahora escuchen. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Levantó Caín un altar? ¿Y trajo una ofrenda? Claro que sí. Versículo 4. Y Abel trajo también ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, su grasa. Hay que matarlo para sacarle la grasa. Es decir, esto es un sacrificio. ¿A dónde se colocaban los sacrificios? Sobre un altar. Es decir, levantaron los dos ¿un qué? Un altar. Y luego se entabla una discusión entre Caín y Abel. El desobediente Caín y el obediente Abel. Caín, quien adoraba a Dios como él quería, y Abel, que adoró a Dios como Dios mandó. ¿Saben que se va a hacer la controversia al final también?
Dios ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será sábado de Jehová tu Dios. Dios dice que el día de reposo es el sábado. Pero ¿saben lo que le ofrece el mundo cristiano? Dice, nosotros le ofrecemos el domingo. ¿En qué se diferencia eso del sacrificio de Caín? En principio, en nada. Porque Dios dijo, tráigame una oveja, Él dijo, yo te traigo fruta. El mundo cristiano, Dios le dice, dame el sábado, Él dice, te traemos el domingo. ¿Serio eso? Y saben que la Biblia dice que los cristianos del mundo se van a enojar. Mañana, en nuestro último tema, vamos a hablar de esto. Los cristianos del mundo se van a enojar con el pueblo de Dios que guarda el sábado, al igual que Caín se ensañó contra su hermano Abel. Y escuchen, y aquellos que quieren matar a los hijos de Dios van a recibir una marca, como Caín también recibió una marca. La crisis final ya se pinta en Génesis 4. Toda la guerra, al final, ya se pinta en Génesis 4, en la guerra de estos dos hermanos. Ahora, no vamos a hablar más de ese punto específico, pero quiero que noten que se entabla una conversación. Están ellos en donde está el altar, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Están ahí? ¿En el altar? Y empiezan a discutir. ¿Y qué hace Caín? Noten el versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y dice, y estando ellos, ¿dónde? ¿Qué estaban haciendo en el campo? Pues ahí habían levantado, ¿qué? Sus altares. Caín se levantó contra su hermano Abel y le ¿qué? Y le mató. Pregunta, ¿fue esta una grandísima injusticia? El bueno muere y el malo vive. Una grandísima injusticia. ¿Creen ustedes que esa injusticia hay que corregirla? ¿O es que Dios puede dejarlo así? No. Ahora, quiero que noten lo que sucede. ¿A dónde derramó Caín la sangre de su hermano? En la tierra, al lado del altar. ¿Sí o no? Según el contexto. Claro. Ahora, ¿de dónde clama la sangre de Abel? Note lo que dice, capítulo 4 y el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que está clamando? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar sangre? ¿Han oído hablar sangre? Van al hospital y cuando le sacan la sangre habla. ¿Hay algo que está clamando? ¿Aquí algo que clama? ¿Qué está clamando? La sangre de Abel, que ha sido derramada ¿dónde? En la tierra. ¿Y por qué está clamando? Porque quiere que se le haga ¿qué? Justicia. ¿Es el alma de Abel que está clamando o es su sangre? Es su sangre. ¿Están conmigo? Ahora, Abel está muerto, pero su sangre clama. Y ustedes dicen, ¿por qué está mencionando esto, pastor? Muy sencillo. Vamos al libro de Levítico, el capítulo 4 y el versículo 7. Yo quiero mostrarles dónde está este altar. ¿Dónde estaba el altar que levantaron Caín y Abel? ¿Dónde estaban los altares? ¿En el cielo o en la tierra? Estaban en la tierra. ¿Están captando el cuadro? Levantan un altar, Caín derrama la sangre de Abel cae al pie del altar, y luego la sangre clama para que se le haga ¿qué cosa? Justicia, porque es sangre inocente. No es Abel el que está clamando, es la sangre la que clama, que se le haga justicia. Ahora, ¿saben ustedes que en el tabernáculo, escuchen bien, el tabernáculo que se construyó en el desierto y en el templo de Salomón, había un edificio que era el tabernáculo en sí, que tenía lugar santo y santísimo? El hermano Morfe está aquí pero emocionado, porque voy a hablar del santuario. Aleluya. Había el edificio del santuario, que tenía lugar santo y lugar santísimo, y afuera había un atrio o un patio. ¿Cuál era el mueble central del patio? El altar
¿Cuál altar? El altar del sacrificio, a donde se derramaba la sangre del animal. Yo pregunto, ¿ese animal era culpable? ¿Quién era el culpable? El pecador. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se echaba la sangre de ese animal inocente? Levítico 4:7. Dice: y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿A dónde era que se derramaba la sangre? ¿Cuál altar? El del sacrificio. Entonces yo pregunto, las almas que están debajo del altar, ¿debajo de cuál altar están? ¿Del que está en el lugar santo, el de incienso, o están debajo del altar del holocausto del sacrificio? Están debajo del altar del sacrificio porque ellos han sido sacrificados siendo inocentes. Ahora escuchen, no se emocionen porque aquí viene lo más importante. ¿Qué representaba el altar del sacrificio en el santuario? ¿La muerte de quién? De Cristo. ¿A dónde murió Cristo? ¿En el cielo o en la tierra? ¿A dónde murió Cristo? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, el altar debajo del cual están las almas degolladas no es un altar que está en el cielo, sino que es un altar que está en la tierra. Porque el altar representaba la obra terrestre de Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo es que estas almas que fueron fieles por su testimonio y por obedecer la palabra de Dios, en vez de haberse volado al cielo las almas, están debajo de un altar en la tierra? ¿Están conmigo o no? Es decir, la Biblia indica que no están en el cielo estas almas debajo de un altar allá. Están en realidad debajo del altar del holocausto, porque al igual que Cristo derramó su sangre, y la sangre era derramada al lado del altar, sangre inocente, de la misma manera ellos han derramado su sangre inocente al lado del altar. Y así como la sangre de Abel clamó, ¿qué clama de ellos? Clama su sangre, porque es sangre inocente. Es decir, que este altar de Apocalipsis 6 ni siquiera está en el cielo. ¿Y cómo es que las almas entonces están en la tierra y no en el cielo? Para los que creen que cuando uno se muere se va al cielo, que estas almas se fueron al cielo, no están en el cielo, están debajo del altar en la tierra. Porque el altar representa la muerte de Cristo en la tierra. El atrio es su obra terrenal. Así que están debajo del altar terreno, no celestial. Ahora vayan conmigo a Levítico 17, para que ustedes vean qué es lo que clama. ¿Qué es lo que están clamando las almas, verdad? Pero ¿saben que ustedes qué es el alma de la persona? Su sangre. Noten Levítico, el capítulo 17, Levítico 17, y vamos a leer el versículo 11. Levítico 17, 11 dice: porque la vida, ¿saben qué palabra es esa vida? La palabra nefesh, que muy a menudo en el Antiguo Testamento se traduce ¿qué cosa? Alma. Es la misma palabra de Génesis 2:7. El hombre llegó a ser un alma viviente, la idéntica palabra hebrea, nefesh. Se podría traducir, y en un momento les voy a leer un texto donde dice así, la misma palabra: porque el alma de la carne en su sangre está. Por eso, pero estoy leyendo, dice la vida aquí, pero es la palabra nefesh, alma. Y dice: y yo os la he dado para expiar vuestras personas, ¿dónde? Sobre el altar. ¿Cuál altar? Del sacrificio, que representa la obra, ¿qué? Terrenal de Jesús. Dice, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Ahora vayan conmigo a otro texto donde se usa la misma palabra, pero no se traduce vida, sino alma. Note lo que declara Deuteronomio, el capítulo 12 y el versículo 23. Deuteronomio 12 y el versículo 23. Tremendo texto este. Dice aquí:
solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma. No has de comer el alma juntamente con su carne. ¿Qué es el alma? ¿Qué son las almas que están clamando debajo del altar? ¿Qué está clamando? Su sangre. ¿Están conmigo o no están? Levante la mano si están conmigo. ¿Está claro? No son las almas de muertos que están clamando, es su sangre, porque la sangre es el alma. Y la sangre era echada al pie del altar. Ahora volvamos a Apocalipsis 6 y consigamos otras cosas muy interesantes aquí, para que vean que esto no es literal, ni está pasando en el cielo. Estos son los mártires que han muerto, ¿dónde? En la tierra. Entonces, si son almas desencarnadas, ¿por qué no están en el cielo? Dicho sea de paso, ¿cuán grande debe ser ese altar para que quepan todos ahí? Ah, no, pero es que el altar no es literal. Ah, no, el altar no es literal, pero las almas sí. ¿Ven cómo es la gente? Escoge las cosas como ellos quieren. Noten lo que dice otra vez Apocalipsis, el capítulo 6. Un detallito muy importante. Dice nuevamente el versículo 9, y cuando abrió el quinto sello. Yo pregunto, las personas que murieron, que derramaron su sangre durante la Edad Media, ¿se cometió una grandísima injusticia? ¿Es necesario que se les haga justicia a la sangre de ellos? ¿La sangre de ellos clama desde la tierra? Claro que sí. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, la sangre, ¿verdad? Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿cómo es que están clamando? ¿Qué clamó en la historia de Caín y Abel? ¿Qué fue lo que clamó? La sangre. Y aquí el alma está en la sangre. ¿Qué es lo que está clamando aquí en verdad? Es la sangre de ellos. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? Ahora escuchen bien. Cuando ellos están clamando aquí, todavía no habían sido juzgados. Entonces, ¿cómo podían estar salvos en el cielo? No están conmigo, ¿verdad? ¿Sí están? Ellos están clamando, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Están muertos ya, las almas, debajo del altar, y están clamando, Señor, ¿por qué tú no los juzgas? Pero si se fueron al cielo cuando se murieron y están debajo del altar celestial, ya fueron juzgados. Si aceptamos el concepto común. ¿No es cierto? ¿Están ellos esperando que Dios juzgue y venga en el futuro? Entonces no se han ido al cielo cuando se murieron. Porque si no, no estarían pidiendo que se les haga justicia, porque si se fueron al cielo, ya se les hizo justicia. ¿Ven qué importante es leer con cuidado? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra qué? Ah, entonces el alma es ¿qué cosa? La sangre. Ahí está clarito, se usa almas y luego sangre. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y ahora escuchen la respuesta. Les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Si están debajo del altar en el cielo, ¿qué hacen durmiendo ahí? ¿Todavía están conmigo? ¿O están demasiado cansados? ¿Terminamos? ¿Terminamos el pasaje? Ajá. Ahora escuchen. Si ellos debajo del altar están en el cielo, ¿por qué se les dice que reposen? Si en la Biblia dice que los que están en el cielo no reposan día ni noche. Vamos a leerlo. Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4 y el versículo 8. Dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. Apocalipsis 4:8. Bueno, aquí dice 4 animales en la versión mía, pero está bien, tienen las pilas puestas. En realidad debe traducirse seres vivientes, pero estoy leyendo la versión del 60. Dice, los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche.
diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. La Biblia dice que en el cielo no hay reposo, día ni noche, tanto el tiempo alabando a Dios. Entonces, ¿qué hacen las almas debajo del altar? Durmiendo y reposando. Obviamente no están donde, no están en el cielo. ¿Está claro? Otra vez Apocalipsis 6. Dice en el versículo 11: les fueron dadas sendas, es decir, a todos ropas blancas. ¿Qué significa eso, que les son dadas ropas blancas? Cuando pasan por el juicio, Dios dice: tranquilo, tu carácter está fijo por la eternidad. No te preocupes, tu caso ha sido decidido para salvación. Estás cubierto con la justicia de Cristo, porque eso representa la ropa blanca. Dice: le fueron dadas ropas blancas y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pregunto: ¿quiénes reciben la recompensa primero? ¿Estos mártires o los mártires del futuro? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Juntos? ¿Juntos? Porque Dios le dice: mire, ustedes tienen que dormir mientras se complete el grupo. Es decir, ustedes no van a ir allá primero. Ustedes tienen que reposar, y entonces cuando mueran el resto, juntitos se van. ¿Está tan claro? Cuando se estudia todo lo que dice la Biblia, claro, cuando usted se queda nada más ahí, las almas debajo del altar, y usted cree que el alma es inmortal, inmediatamente usted le inyecta el texto de que esas son las almas inmortales que están en un altar en el cielo y que están alabando a Dios, aunque dice que están durmiendo. Así que sigue diciendo: les fueron dadas sendas, ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Inmediatamente nos preguntamos: ese grupo que todavía faltaba ser muerto, ¿cuándo viven? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 20. Yo creo que hay algunos aquí, en esta noche, que si son fieles van a estar entre ese grupo de mártires. Porque en el corto tiempo de angustia, cuando la bestia está imponiendo su marca, que es el domingo como día de reposo, algunos resistirán y serán muertos. Pero después de cerrarse la puerta de la gracia, no habrá mártires. Se cierra la puerta de la gracia, todos los casos decididos, se han completado el número de los mártires. Ahora note lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 4. Este es otro texto difícil, pero ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya estudiamos el primer grupo de mártires, ahora vamos a estudiar el segundo grupo. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado ¿qué cosa? Juicio. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Van a juzgar a los que los mataron a ellos. Les fue dado juicio. Y ahora escuchen: y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Es el mismo grupo que acabamos de leer en Apocalipsis 6? ¿Este es el resto de los mártires? No son los de la Edad Media, pero se usa la misma expresión: fueron degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Pasó eso con los de Apocalipsis 6? ¿Ahora pasa con este grupo también? Claro que sí. Ahora, este grupo que está aquí no es el mismo de Apocalipsis 6. ¿Cómo sabemos eso? Porque sigue diciendo aquí: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas. ¿Y qué quiere decir eso, las almas? Quiere decir las personas que fueron muertas injustamente, ¿verdad? Que su sangre está clamando, según vimos en Apocalipsis 6. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y ahora escuchen: y que no habían adorado la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Yo pregunto: ¿los mártires de la Edad Media les cabe esa descripción? No, señor. Pregunto: ¿aquí se completan los mártires? Sí, señor.
Estos son los mártires del fin. Y dice, ahora noten, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, lo cual significa que antes de esto no estaban vivos ni reinando. No se habían ido al cielo antes, porque tuvieron que vivir para reinar con Cristo 1000 años. Lo cual significa que cuando estaban muertos no reinaron nada, no se fueron a ningún cielo. ¿Está claro? Más clarito no canta un gallo a las 3 de la mañana. Ah, bueno. A mí me dijeron que presentara un mensaje donde se presentara el Evangelio de Cristo. Y no se me dijo que presentara un tema de esto. La próxima. Ahora, escuchen. ¿Está claro? Apocalipsis 24. ¿Está clarito, sí o no? Ahora, ¿quién derramó la sangre de estos mártires? ¿La ramera? ¿La ramera derramó la sangre? ¿Y cuántas etapas de existencia tiene esa ramera? 2. Gobernó 1260 años, recibió una herida mortal y se le sana la herida para perseguir de nuevo. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 17, para que ustedes vean. Aquí ya estamos entrando en profecía. Apocalipsis 17, 6. Noten esta ramera. Dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Pregunta, ¿esta ramera mató a los siervos de Dios durante la Edad Media? ¿Va a matar a los siervos de Dios muy pronto otra vez? Según Apocalipsis, sí. Ahora yo pregunto, ¿todavía Dios ha juzgado y vengado el caso de los que la sangre ha sido derramada? No. ¿Saben por qué? Noten Apocalipsis 19, 1 y 2. El juicio y la venganza es futura, lo cual significa que no pueden estar ahora habiendo recibido su recompensa en el cielo. Noten lo que declara Apocalipsis, el capítulo, ¿qué dije yo? 19 y el versículo 1 y 2. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo. ¿A dónde está la gran compañía? ¿Ya están victoriosos? ¿Ya recibieron su recompensa? Claro que sí, porque dice que están en el cielo. Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado. ¿Recuerdan las dos palabras? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? Ahora dice, cuando están en el cielo, poco antes dice que la ramera fue que juzgada y Dios ha vengado, ¿qué cosa? La sangre de sus siervos de la mano de ella. Solo estarán en el cielo después que la ramera ha sido juzgada y Dios venga la sangre de sus hijos. No fueron al cielo cuando se murieron. ¿Cuándo recibirá Abel su recompensa? Vayan conmigo a Hebreos 11 para que vean. ¿Creen ustedes que Abel fue fiel a Dios? ¿Murió por su testimonio y por la palabra de Dios? Claro que sí. Ahora noten lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. ¿Cómo así la cosa? ¿Cuántos creen que Abel está hablando hoy?
Dice que aquí el difunto habla. ¿Cuántos mártires han sido fieles porque se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Ha sido una gran inspiración para muchos. Cuando recuerdan la constancia de Abel, estuvo dispuesto de morir por ser leal a Dios. En ese sentido, Abel todavía da testimonio, aun cuando está ¿qué? Me hace pensar también de Apocalipsis 14:13, a donde dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Reposarán de sus obras, reposarán, pero sus obras ¿le qué? Le siguen. ¿Cómo pueden sus obras seguirles si están reposando? Si están muertos, por el testimonio de ellos. Así que yo pregunto, ¿Abel todavía habla? Noten Hebreos 12:24. Dice: y a Jesús, el mediador del pacto, del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Saben por qué razón? Porque la sangre de Abel pide que se le haga justicia, mientras que la sangre de Cristo da justicia. La sangre de Cristo es la respuesta a la sangre derramada de Abel, porque fue fiel a Jesús. La sangre de Cristo justifica a Abel para que algún día se salve en el reino. ¿Y saben cuándo es que Abel va a estar en el cielo? Note lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11 y el versículo 32. Después de hablar de todos estos héroes del Antiguo Testamento que murieron sin haber recibido las promesas, dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades y fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate, es decir, no estando dispuestos a escaparse para ganar ¿qué cosa? Mejor resurrección. ¿Qué era la esperanza de Abel y de todos los mártires? ¿Ir al cielo cuando murieran o era la mejor resurrección? Según la Biblia, es la mejor resurrección. ¿A cuánto les quedó claro estos dos textos, estos dos pasajes? Clarito, ¿verdad? Sencillo. Ahora nos quedó uno pendiente que vamos a guardar para mañana en la tarde, porque el tiempo ya se fue y tenemos que irnos a la casa. Hemos estado aquí largo tiempo. El que vamos a analizar mañana es Apocalipsis 20:12, y también les voy a analizar ese texto donde dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, de Lucas 20. Se lo vamos a tratar rapidito, ese es fácil. Vamos a tratar el que dice: no temas al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Eso lo vamos a estudiar también mañana, Dios mediante. Vamos a hablar del texto donde dice que el Dios de paz os santifique todo, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a analizar ese también. Vamos a analizar varios textos mañana en la tarde que nos quedan pendientes. Hay uno que nos va a quedar pendiente para el futuro, y es los espíritus encarcelados. Tremendo tema, pero para eso necesito 2 noches. Una noche no alcanza. Necesito 3 horas para analizar eso. Ahora, el que vamos a analizar primero mañana es Apocalipsis 20:12, donde dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. ¿Cómo así que los muertos estaban delante de Dios? Bueno, tenemos que analizarlo y lo vamos a hacer mañana. No les voy a decir ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es clara cuando la estudiamos con reverencia y cuando la estudiamos con sinceridad de corazón y queremos saber la verdad. Señor, ayúdanos a continuar descubriendo cómo explicar estos textos, porque hay tantas personas engañadas en este mundo. Te ruego, Señor, que al regresar a nuestros hogares tú nos acompañes. Envía tus ángeles para protegernos por el camino. Y vuélvenos, Señor, a traer mañana a las 6 de la tarde para estudiar tu palabra juntos. Gracias, Señor, por responder esta oración en el nombre de Jesús. Amén.